aprovechando, os voy a presentar un caso real que me llegó a mí de una campaña de malware en la que recibimos en varios clientes el mismo vector de entrada, mismo ataque y demás, y buscamos algo que lo relacionara para así poder anticiparnos. De hecho, mi presentación la he querido llamar Evolución de una campaña de malware, un caso real, en el que veremos cómo fue esta campaña. En primer lugar, presentarme, quién soy yo. Mi nombre es Yasin Saidesteller, formo parte del grupo de análisis de malware de Panda Valencia y además realizo también investigación, temas de research y demás. Asimismo, tenéis mi LinkedIn, Telegram y demás por si queréis hacerme alguna que otra pregunta. ¿Qué veremos en esta presentación? Vamos a ver una breve introducción sobre cómo llegó el malware, sobre cómo llegó a los activos de los clientes, las características generales. Vamos a ver unas características generales, grosso modo, sobre todo lo que va haciendo el malware. ¿Por qué? Porque luego os voy a presentar 5 casos en los que vamos a ver una evolución sobre cómo poco a poco se ha ido sofisticando el ataque. Seguidamente, una comparativa y evolución para que podamos resumir toda esta evolución, todo lo que ha ido ocurriendo y aconteciendo con la campaña. Identificaremos la campaña y a sus actores y os adjuntaré una tabla con identificadores de compromiso y enlaces de interés por si alguien quiere ahondar más en ello. Vamos con una pequeña introducción. Veamos la situación. Una nueva campaña ha llegado, los sistemas han parado esta campaña, pero claro, están llegando muchas muestras y algo hay que hacer. ¿Por qué? Porque el malware va cambiando. Entonces, el problema que vemos aquí es que, aunque mi herramienta consiga frenar el ataque, nada impide que el ataque se sofistifique, cambien los vectores de entrada y, de alguna forma, consigan dañarme. Con lo cual, se me instó a que realizara una investigación acerca de cómo funcionaba la campaña mediante ingeniería inversa, que luego veremos, y encontrar toda la información posible para poder aglomerar y aglutinar esto en nuestros sistemas y responder de forma adecuada. ¿Qué es lo que buscaba yo? Pues yo buscaba indicadores de compromiso, vectores de entrada, URLs de los command and control, strings, hashes del malware o de algún tipo de parte del ejecutable, funciones de paquetizado, de sofuscación. Pero todo esto, ¿por qué realmente? Porque yo quiero caracterizar esta muestra. Yo quiero ser capaz de que todo lo que me llegue y sea mínimamente relevante para con este tipo de muestra, me lo guarde yo y pueda volver a investigar y pueda sacar más strings, afinar mis sistemas de seguridad y tener una función más proactiva que reactiva, que es lo que queremos evitar en este tipo de casos. Veamos una aproximación inicial. ¿Cómo llegó esto a nuestros clientes? En primer lugar, llega el típico correo, el típico mail con phishing. Un mail que se hace pasar por contenido que es legítimo y que contiene un documento de Office con macros. Esas macros son código y, en este caso, código malicioso. El usuario, ya sea porque tiene prisa o porque sencillamente las ha habilitado, ha permitido la ejecución de estas macros maliciosas. Esto es uno de los documentos que yo conseguí recuperar de la campaña y aquí vemos cómo tenemos un archivo que se hace pasar por contenido legítimo, nos está instando a que habilitemos la edición, o sea, a que habilitemos las macros para poder continuar con la ejecución maliciosa. ¿Qué hice yo? Extraje las macros, todo este código, y lo que hice fue irme a mi máquina de laboratorio y comprobar efectivamente si estaba haciendo lo que tenía que hacer. ¿Qué hace exactamente esta muestra? Pues bien, tenemos cómo crea archivos en directorios temporales, cómo crea un zip y cómo crea una DLL. ¿Qué va a hacer con esa DLL? Lo que va a hacer es, en primer lugar, evidentemente, dropearla y luego cargarla. Y ahí se acaba la ejecución. Luego, si yo me creo directorios y lo único relevante que tengo es una DLL, que es algo que se va a ejecutar, ahí está mi punto de continuar con la investigación. Si realizamos un pequeño análisis estático básico, vemos cómo las secciones, tenemos la sección text, que es la sección que corresponde con un ejecutable, la que tiene el código. Vemos cómo está bajamente llena, tiene menos de un 12% de carga. Sin embargo, la sección data
tiene un 83%. La sección data es la que contiene las variables globales en un PE. Esto es bastante extraño. No es normal que no tenga apenas código. En la parte de imports vemos cómo tenemos entre poca y ninguna función, alguna reserva de memoria, podría ser algo, no, y la de exports está vacía, 0 mem. ¿Por qué esto es importante? Una DLL es la abstracción que tiene Microsoft de hacer librerías de código. Así es como ellos hacen una DLL. Entonces, si yo tengo una DLL, algo de lo que un programa, un tercero, tiene que tirar y no tengo ningún export al que invocar, es porque el código tiene que estar en otro lado. Luego, la funcionalidad que debería tener esto no la tiene. Veamos ahora ya en profundidad la muestra. Si no tiene el código en los exports y los imports son más bien escasos, ¿dónde puede estar el código malicioso? Pues en el DLL main. El DLL main, para el que haya reverseado una DLL lo sabe, es la porción de código que se encarga de setear todo el environment para sucesivamente cargar alguno de los exports. Esto es lo que yo vi cuando inspeccioné el DLL main. Como podemos ver, está lleno de código, código al uso, no es seteo de variables. De hecho, vemos cómo está intentando fakear una string legítima, haciéndose pasar por algún tipo de software. Y tenemos aquí una subrutina que yo he querido llamar malicious code. ¿Qué tenemos en este malicious code? Pues vamos a tener las referencias a la ofuscación y a el packing. Vamos a ver cómo desofusca su contenido y cómo se va a empezar a inyectar en memoria. En primer lugar, vamos a ver la ofuscación. Va a hacer una reserva de memoria con virtualalloc, en espacio de memoria virtual, va a conseguir el handler a esa memoria y lo va a meter en este bucle. Y este bucle se encarga de rellenar esta memoria. ¿Cómo? Con un vector que está en la sección data, que va a ir desofuscando tal que aplico una operación XOR con una key que tengo en la sección data, shifteo hacia la izquierda de bits y finalmente otra operación XOR. Está ya la sección, bueno, la memoria desofuscada, con lo cual, ¿cuál es el siguiente paso? Saber si lo que tenemos es código o qué tenemos exactamente. Como vemos, más abajo, aquí en esta llamada, está haciendo una llamada a virtualalloc, directamente a esa sección de memoria que ha rellenado. ¿Qué significa esto? Que vamos a tener código. El resultado de hacer una operación así se traslada en una redirección del flujo de la programación. Entonces, hemos visto cómo desofusca. Veamos a ver cómo podemos desempacar esta muestra. Si yo me dirijo con el debugger a esa sección de memoria a la que me ha redirigido, lo primero que me encuentro es esto: mogollón de strings hardcodeadas pasadas a la pila. ¿Y esto en qué se traduce? En todas estas llamadas a librerías, a métodos de librerías de las cuales vamos a empezar a poder sacar conclusiones. En primer lugar, alojará memoria para realizar más descompresión. ¿Cómo va a alojar esta memoria? Pues como antes, con otro virtualalloc. El proceso de compresión tomará lugar antes o después de realizar el rellenado. Yo a ciencia cierta, antes de analizar la muestra, no lo sé. Lo que sí que sé es que voy a tener que estar pendiente de ello. Luego, la memoria que interesa es la que va a cambiar de permisos. Para yo poder ejecutar una zona de memoria voy a tener que darle permisos de ejecución. Y eso lo voy a hacer con Virtual Protect. De ese modo yo voy a poder ejecutar esa memoria. Lo lógico en este caso sería establecer dos breakpoints. Uno en el virtualalloc para ver todas las reservas de memoria que hace y quedarme con esas direcciones de memoria a las que va a apuntar, y otra en el Virtual Protect. ¿Por qué? Porque en cuanto yo me dé de bruces contra el Virtual Protect, yo sé que ya ha acabado toda la decompresión de código y lo que me va a quedar es inyectar. De hecho, eso es lo que hice y efectivamente cuando te das de bruces contra el breakpoint con Virtual Protect, en la sección de memoria, en una de las secciones de memoria que reserva con virtualalloc, vemos la típica cadena identificativa de un PE de Windows, MZ, "This program cannot be run in those mode". O sea, tenemos ya la muestra desempacada. Ahora queda reservárnosla y seguir con nuestro análisis. Hemos visto desofuscación, un packing, pero no hemos visto cómo inyecta, porque esto se va a inyectar, cómo lo va a acabar ejecutando. Y esto lo va a hacer con la técnica del Reflective DLL Injection. ¿Cómo funciona el Reflective DLL Injection?
Bien, este es, digamos, el diagrama inicial. Vamos a suponer un proceso atacante y uno víctima. En el proceso víctima vamos a tener ya cargada la DLL maliciosa, escrita ya, y nuestro proceso atacante es capaz de acceder a esa región de memoria. Con lo cual, va a llamar al reflective loader, el reflective loader va a invocarse con esta EAT, o sea, con este export, va a cargar la DLL, va a ejecutar todo el contenido malicioso, va a acabar la ejecución de la DLL y con el mismo reflective loader se va a devolver al flujo normal de ejecución. Así más desgranado, vemos cómo el reflective loader, ya sea a través de un remote thread o de alguna pequeña porción de código, una shellcode, lo primero que va a hacer es calcular su propio image base. El image base es la referencia que va a tomar para remapearse en memoria. No hay que olvidar que cuando el proceso atacante escribió en espacio de memoria la DLL en el proceso víctima, lo hizo en una dirección aleatoria de memoria. Con lo cual tiene que ubicarse en memoria. ¿Para qué? Para luego empezar a parsear librerías como Load Library, getProc-address y virtualalloc para, en primer lugar, reservar memoria, para tener otro espacio de memoria nuevo en el que poder inyectarse toda la DLL y empezar a inyectar todo el PE, todas las headers, las sections, la IAT, las relogs, la EAT, todo. Una vez tenemos esto, el reflective loader hace una llamada al entry point de la DLL. Empieza la ejecución de la DLL, empieza la ejecución maliciosa. Se ejecuta la DLL maliciosa, acaba su ejecución, devuelve el flujo al reflective loader y el reflective loader ya finalmente devuelve el flujo de ejecución a el flujo original. Vamos a ver un análisis de la muestra desempacada. Tenemos desofuscación, unpacking y inyección. Vamos a ver exactamente qué es lo que hace. Ahora yo ya puedo analizar esto. ¿Qué vamos a ver? Así en resumen, en resumidas cuentas, vamos a ver conexiones con el Command and Control. Vamos a ver cómo envía información que va recabando de la máquina a ese Command and Control, cómo va a descargar más malware, cómo va a levantar otro proceso relacionado con el malware que acaba de descargar y cómo va creando archivos en temporal y demás. Veamos. Aquí tenemos toda la información que va recabando. Como podéis ver, obtiene el computer name de la máquina, el username, la versión del sistema operativo, enumera todos los procesos de usuario. Seguidamente podemos ver aquí todas las referencias a conexiones HTTP que va a realizar, incluso la URL hardcodeada. De hecho, esto está así porque ellos no esperaban que tú quitaras toda esa maraña. Y finalmente el drop y la ejecución. Vemos cómo va a lanzar una petición post en la que va a conformar toda esa información de profiling de la máquina. Si recibe un código 200 y puede realizar la descarga, HTTP 200 OK, esto es que el servidor está levantado y me devuelve respuesta, entonces yo ya obtengo el temporal path, escribo el archivo en temporal, malicioso, y finalmente invoco a un createProcess que tiene él escrito para ello. Veamos ahora los casos uno por uno. Tenemos el caso 1, donde es lo que hemos visto más o menos a lo largo de toda la presentación. Destacar es una DLL de 64 bits y este es su algoritmo, el churro que os he enseñado antes, esto es el algoritmo que podríamos expresar con esta sentencia. Tenemos una var 1, que sería la key, tenemos un vector, que es el que saca de la sección data, al igual que la key, va a hacer una operación XOR de una posición del array junto con la key. Al resultado de esto le voy a aplicar un shifteo hacia la izquierda de 7 bits y con el resultado de esto voy a aplicar otra operación XOR con la key. Todo lo que os he comentado antes es aplicable a este caso, es lo que hemos ido viendo. Solo destacaros que tenemos como URL de contacto, se conforma de este modo, maliciourl.com / el export de la DLL, solo va a tener uno, de computer name, username, OS, operative system, peer, user process, etc. El caso 2. El caso 2 pasa de ser una DLL de 64 bits a ser una de 32. Además, se sofistifica.
han pasado de tener todo el código escrito como código espagueti, sin ningún tipo de orden ni concierto, a agruparlo en funciones, a tener el código más ordenado y a poder hacer reutilizaciones de código. De hecho, os pongo aquí el ejemplo de la función de decompresión, puesto que lo ha segmentado y además lo ha simplificado. Como podemos ver, lo hace en varias partes, sigue estando el bucle for. Tenemos aquí la función de compresión que ahora es tal que así, expresable como shifteo a la izquierda de 4 bits del array que mencionábamos antes, que sufre una operación XOR con la key más un offset que está hardcodeado, como podemos ver aquí, es un valor fijo. En cuanto a la paquetización, se desempaca justamente de la misma forma, pero han añadido otra capa de packing. Esta vez un UPX. UPX, para el que haya trabajado con esto, es el packer conocido por antonomasia, con el que todo el mundo empieza, y el más sencillo de todos. De hecho, clara demostración de que el unpacking estuvo bien hecho fue que, utilizando la propia herramienta que sirve para desempacar también, se pudo desempacar la DLL maliciosa de forma correcta. Casos 3 y 4. Los casos 3 y 4 son muy interesantes. Son prácticamente iguales a los anteriores. El caso 3 es exactamente igual al 1 y el 4 exactamente igual al 2. Mismas características, ofuscación y demás. ¿Cuál es la diferencia? La DLL que inyectan es distinta. Ha cambiado drásticamente y en los dos casos será la misma. ¿Qué vamos a ver en esta nueva DLL? Vamos a ver cómo sigue obteniendo información de profiling, pero ahora hace un skip, evade el proceso excel.exe y se queda con el último identificador de proceso. ¿Para qué quiere el último identificador de proceso? Para tomar control sobre otro proceso. ¿Cómo lo va a hacer? En primer lugar, va a obtener el process token del proceso víctima y seguidamente va a hacer un lookup privilege value para obtener el LUID. El LUID es la estructura de permisos que conforman mi acceso hacia otro tipo de procesos. ¿Qué ha seteado él? Valor setDebug privilege, que te permite acceder a un proceso como si fueras una especie de administrador local. Finalmente, habilita este tipo de escalada de privilegios con adjustTokenPrivilege, pasándole el token de proceso víctima, mi identificador de proceso propio y la propia estructura de permisos que quiero conseguir. Una vez yo ya tengo acceso a la memoria, a poder hacer operaciones que antes no podía, voy a volver a hacer una carga reflectiva. Tenemos ahora una doble carga reflectiva. Voy en primer lugar esta carga reflectiva se invoca debido a que como parámetro yo ya me he descargado el archivo e intento cargar reflectivamente por segunda vez el segundo malware que yo me he descargado. Obtiene el Reflective Loader desde la RVA a base de offset y cálculos en secciones de memoria. Hace reservas de memoria en espacio de memoria ajeno a su propio proceso con Virtual Alloc-X y empieza a escribir con Write Process Memory. ¿Qué es lo que está tratando de escribir? Bueno, pues en primer lugar le va a pasar una variable al remote thread, esto es como es la llamada según MSDN. Le va a pasar va a esperar tener un virtual alloc para poder almacenar la respuesta o cualquier tipo de evento que surja como respuesta del propio thread y finalmente la DLL maliciosa. De hecho, aquí vemos el create remote thread, cómo le va a pasar el alloc base offset export. Todo esto lo ha calculado en get reflective offset para pasarle la dirección del reflective loader. ¿Qué estoy haciendo yo con este remote thread? Invocar el reflective loader, empezar otra vez mi proceso malicioso para volver a cargarme de forma reflectiva. En caso de que no pueda, va a crear un proceso, va a levantar un proceso, igual que sus hermanos mayores, y finalmente va a realizar un reboot de la máquina. El caso 5 es más bien anecdótico. Se trata de un cambio de wrapper. El código inicial es modificado y a tal punto que el propio IDA no es capaz de mostrarlo como código normal. De hecho, me tocó empezar el análisis directamente con el debugger para llegar a
zonas de código más bien estable. Vemos por aquí jams, jams condicionales, donde va a empezar a hacer una serie de cálculos, jams dinámicos, hardcodeados y demás. Cuando yo ya considero, porque yo ya he analizado una buena parte de otras muestras que están relacionadas, cuando yo ya considero que estoy en una zona de código estable, que reconozco y que tengo pillada, digo, bueno, vale, tengo dos opciones, o me quedo con la dirección de memoria en la que estoy, o directamente lo que voy a hacer es dropear esto y tirárselo a Lida a ver qué pasa. De hecho, este código nosotros lo hemos visto más o menos muy parecido y es idéntico al de la presentación, al inicial. Line easy adapt enable, haciéndose pasar por una string legítima de código. Vemos el virtual alloc y vemos cómo va a hacer aquí otra vez el bucle con la desofuscación. Se nota de hecho que es una DLL de 64 bits porque el código de ofuscación es el mismo para la rama de desarrollo de 64 bits. De hecho, todos los códigos de desofuscación de la rama de 32 van a ser propios. Comparativa y evolución. Veamos ya por fin un resumen de todo esto, una gráfica, un dibujo de cómo se vería. Tenemos una supuesta rama inicial, un main project, desde el que se bifurcan, el caso 1 y el caso 2, con lo que hemos comentado, 64 y 32 bits. Vemos cómo se ha empezado a sofisticar en la rama de 32, cómo hay doble packaging, cómo otro código está escrito más a lo bruto, con menos cuidado. En el segundo estado, cronológicamente hablando, vemos cómo se ha mantenido todo lo anterior, sin embargo, la DLL inyectada ha cambiado y ya finalmente, en el último de los casos, en el caso 5, se observa cómo el wrapper inicial también ha cambiado. Identificación de la campaña. Muy bien. Teóricamente, los actores de la campaña han sido TA505 y esta campaña teóricamente también es get2. ¿Por qué digo teóricamente? En este mundo, muchas veces, actores, por temas de geopolítica y demás, tratan de cargar el muerto a otros. Con lo cual, aunque mis indicadores confirmen que ha sido esta la campaña, yo no tengo forma de determinar que efectivamente no es otro grupo de ciberdelincuentes tratándose hacer pasar por TA505. ¿Cómo he descubierto yo que efectivamente se trata de esa campaña? Muy bien, pues tenemos el vector de entrada que coincide con todo lo que yo he ido buscando. He buscado strings, RD64, RD86, todas estas strings y muchas más estaban en los MZ. Las URLs de los Command and Control, intentando hacer pasarse por URLs de Microsoft. Y finalmente, todo lo que le pasa en peticiones POST al Command and Control. Todo esto yo lo he cogido, he empezado a crear reglas Yara, me he ido contra Virus Total, he ido también contra feeds públicos o privados donde researchers publican, he ido recolectando información y gracias a esto yo he podido ampliar conocimiento, identificar y preparar un informe para mi compañía para que vean que efectivamente tenemos ya pillada la muestra y podemos actuar en consecuencia. Finalmente, me gustaría entregaros una serie de MD5 y URLs. El MD5.1 se corresponde con la URL1 y así sucesivamente. Esto es por si queréis investigar, descargar, reversear y confirmar que efectivamente todo esto se cumple. Tenemos aquí el GitHub de Stephen Fewer, descubridor de la técnica de Reflective Delay Injection. No hay mejor sitio para informarse acerca de ello. La URL iRedTeam. En esta URL vemos cómo sería una posible implementación de esta técnica. Esto es muy interesante porque a veces en la parte de defensa nos olvidamos que para poder aprender cómo realmente funciona el malware debemos saber replicarlo, porque veremos todas las casuísticas, todas las posibilidades, todos los problemas que da hacer este tipo de acciones y conoceremos todos los recursos. Y ya finalmente, para acabar de cerrar la presentación, os quería presentar el researcher S. Bowsiden. Tenéis ahí un tweet suyo donde hace un mind map que condensa toda la información relativa a la campaña de TA505 y donde podemos corroborar que efectivamente todos los IOCs que hemos ido viendo a lo largo de la presentación y demás están en ese mind map y apuntan directamente a qué es esa campaña y esos actores.
Por mi parte, muchas gracias. Muchas gracias al staff, a Cybercamp, por promover toda la difusión de la ciberseguridad. Y si tenéis alguna pregunta, duda o cuestión, estaré encantado de responderla ahora o después de la presentación. Muchas gracias. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿No? Vale. Pues nada, muchas gracias y muchas gracias por venir, por interesaros y de verdad que sin gente joven que quiera participar en este tipo de eventos, esto no tendría sentido para los futuros profesionales y la gente que ya nos dedicamos al sector. Hasta luego.